Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres. Aleluya. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres. Aleluya. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos dando comienzo a nuestro segmento blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde hermosa les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Espero que en este día hermoso estén disfrutando de las ricas bendiciones del Señor. Saludamos a cada hermano que está entrando a Instagram, a Facebook. Alabado sea Dios. Les saludamos en esta tarde preciosa en una manera especial. Le damos las gracias por compartir con cada uno de nosotros. En esta tarde pues les pido encarecidamente que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda llegar a diferentes lugares. Quisiera pues en esta tarde traer una reflexión o un pensamiento basado en un tema que fue predicado, enseñado por los apóstoles, pero también el mismo Jesús abundó en él. Estamos hablando de la apostasía. Y usted se preguntará, ¿pero qué importancia tiene hablar o enseñar o predicar sobre la apostasía? Bueno, cuando examinamos las Escrituras nos comenzamos a darnos cuenta que uno de los temas que más abunda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el tema de la apostasía. Hasta Dios mismo, hablando a Israel, le hizo una severa advertencia en contra de la apostasía y de los falsos profetas. O sea que estamos hablando de un tema de suma importancia para Dios. Y el propósito de que Dios, conociendo todas las cosas, tanto el pasado, el presente como el futuro, enfatizó en esto, es porque Él quiere que la iglesia entienda de una vez y por todas el peligro que existe dentro de la iglesia con esto de la apostasía. Fíjense, hermano,
¿Por qué la apostasía es tan peligrosa? ¿Por qué? ¿Sabe que la apostasía es peligrosa? Alabado sea Dios. Porque está dentro de la misma iglesia, se mueve dentro de la misma iglesia, disfrazada, a escondida, camuflajeada. Explíqueme, pastor. Fíjese, hermano. El peligro de la apostasía, o lo peligroso de la apostasía hay 3 puntos importantes que quisiera en esta tarde usar como introducción para luego entrar en el tema, porque el tema que vamos a tocar hoy es características de un apóstata. Pero quisiera, como método de introducción, explicar por qué razón la apostasía es tan peligrosa. Primero que nada, la apostasía es peligrosa porque la apostasía no viene de afuera, sino que está dentro de la misma iglesia. Se mueve en los púlpitos, se manifiesta en las redes sociales. O sea que la apostasía es algo que está dentro de la iglesia, se mueve, se manifiesta, se enseña, se predica. O sea, número 1, la apostasía es peligrosa porque el engaño no viene de afuera, sino de dentro de la misma iglesia. Oye bien, número 2, la apostasía es peligrosa, alabado sea Dios, porque el engaño viene, escuche bien, vestido de fe, de Biblia y de lenguaje bíblico. O sea, que para poder identificar si se está enseñando o profetizando o predicando un mensaje cuya fuente es el Espíritu Santo, tenemos que entender qué es la verdad, qué es la mentira y qué viene de Dios y no viene de Dios. Porque, como estoy diciendo, el engaño no viene de afuera, sino que está dentro de la misma iglesia. Y número 2, el engaño viene vestido de fe. O sea, se camuflaja, se pone un disfraz de fe. Oiga bien, alabado sea Dios. Pero además de venir vestido de fe, alabado sea Dios, viene camuflajeado por medio de la palabra, de la Biblia. Y número 3, alabado sea Dios, es un lenguaje bíblico. O sea, que el engaño será predicado, profetizado y enseñado en los púlpitos, tal como está sucediendo hoy. Ahora, quisiera entrar, alabado sea Dios, de lleno en el mensaje o en el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón relacionado con esto. Oiga bien, porque es importante que como iglesia entendamos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo una época, alabado sea Dios, que es señalada por Dios mismo. Oiga bien, que es señalada por Dios mismo en las Escrituras como algo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Quisiera leer en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5, para de ahí, alabado sea Dios, comenzar a disertar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo escribió. Y esta carta escrita por el apóstol Pablo estaba dirigida a un joven pastor llamado Timoteo, que estaba viviendo en una época peligrosa, una época donde la iglesia había sido invadida por falsos profetas, invadida por falsos predicadores, por falsos maestros. Y el apóstol tenía una genuina preocupación de instruir a Timoteo para que Timoteo entendiera dónde se estaba moviendo, qué se estaba moviendo dentro de la iglesia. Dice
en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, escuche bien, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol termina apuntando y acentuando, escuche bien, a estos evita. O sea, en otras palabras, ni te le acerques, ni los escuches. Oiga bien, esta porción de la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, presenta un cuadro de características que identifican a un apóstata o a los apóstatas. O sea, hoy vamos a hablar sobre cómo identificar un apóstata y cuáles son sus características. Oiga bien, fíjense, hermano, todas estas características mencionadas aquí se pueden resumir en una sola. Y es, alabado sea Dios, que los apóstatas son egocentristas. Explíqueme, pastor, ¿qué es ser egocentrista? Una persona egocentrista, o sea, un apóstata, sobrevalora sus propias opiniones y necesidades. O sea, pone por encima de Dios aún, de la palabra de Dios, escuche bien, sus propias opiniones, sus propias enseñanzas. Pero además de eso, el apóstata solo piensa en sí, solo piensa en sus necesidades, y especialmente en sus necesidades espirituales y no en las demás. Oiga bien, el apóstata se considera él mismo el centro de todo. Por eso es egocentrista. O sea, la palabra egocentrista viene del verbo ego, que quiere decir, alabado sea Dios, una persona que está enfocada en sí misma, en sus propios intereses, en sus propios deseos, que no le importa la necesidad de nadie. Oiga bien, fíjense que la Biblia condena el egocentrismo, hermano, y el egoísmo, y los presenta como pecado. Además de presentarlos como pecado, los presenta como un obstáculo para agradar a Dios. Una persona egocentrista no agrada a Dios, se agrada a ella misma, busca, alabado sea Dios, de todas maneras, ser el centro de la atención. Oiga bien. Ahora, como una persona egocentrista, o sea, como una persona egocentrista, el apóstata se ama a sí mismo. O sea que es una persona que vela por sus propios intereses, no le importa los demás, los que les rodean. En este caso, el apóstata, alabado sea Dios, es una persona que se aprovecha de la palabra, del evangelio. ¿Para qué? Para lucrarse, para estafar a aquellos que son en cierta manera ignorantes a la palabra de Dios. Por eso el apóstol, alabado sea Dios, dice que enseña claramente que el apóstata solo piensa en su persona, en sus propios intereses, y siempre está buscando ser el centro de la atención. Acuérdese, hermano, y tenga esto en mente, que estamos hablando de las características de un apóstata, de una persona, alabado sea Dios, que ha abandonado la fe,
y ha comenzado a enseñar y a predicar un evangelio diferente, un evangelio, alabado sea Dios, contrario a lo que enseña la Escritura. Oiga bien, fíjense, hermano, el apóstata, según alabado sea Dios, la Biblia resiste la verdad, se opone a la verdad, está en contra de la verdad. Oiga bien, o sea que los apóstatas se identifican por su posición a la verdad del evangelio. ¿Y cuál es su posición? Se oponen a la verdad. Oiga bien, mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Alabado sea Dios. ¿Dónde es que nace la apostasía? ¿Y dónde es que nacen, alabado sea Dios, los apóstatas? 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente. Mire mi hermano, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, comenzó a recibir esta palabra poderosa, donde él expresa con mucha claridad que es un apóstata, cuáles son sus características, cómo es que llegaron a la apostasía. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo le está revelando al apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, que la fuente que lleva a muchos a alejarse de la fe, a dejar de creer en la verdad, a dejar de enseñar la verdad, pero a la vez comenzar a enseñar mentiras, alabado sea Dios, son dos cosas. Número uno, el apóstata deja de creer, de enseñar y de vivir la verdad. Niega totalmente la verdad, se opone totalmente a la verdad, por eso es apóstata, porque apostasía simplemente quiere decir alejarse de algo, dejar de creer en algo, oponerse a algo, sublevarse contra algo, en este caso contra Dios y su palabra. Dice, ahora, cuando el apóstata o la persona que entra en apostasía, que abandona la verdad, ¿qué va a suceder? El enemigo se aprovecha y va a comenzar a susurrar en sus oídos enseñanzas diabólicas. Por eso dice, alabado sea Dios, que comienza a escuchar espíritus engañadores. O sea que el apóstata va a comenzar a prestar atención al engaño, a la mentira, como si fuese verdad. Y número dos, comienza, alabado sea Dios, a enseñar doctrinas de demonios. Oiga, qué tremendo, hermano. O sea que la fuente del mensaje de los apóstatas, de los que están desviados de la verdad, esa fuente, alabado sea Dios, viene del mundo demoníaco. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice el apóstol Pablo claramente, que esa persona escucha, presta atención a espíritus engañadores y luego comienza a predicar y a enseñar ese mensaje que está basado en doctrinas demoníacas. Son demonios que comienzan a influenciar en la vida de estas personas. Oiga bien, eso es lo que estamos viendo en esta tarde. O sea, que estamos hablando de algo serio, hermano. Estamos hablando de las características de un apóstata. Oiga bien. Ahora, el apóstata vive engañando, enseñando un mensaje distorsionado que lleva a la persona a vivir una vida de engaño, pero también él es engañado. Oiga bien. O sea, que el apóstata es la fuente del engaño para otro, pero es víctima de su propia mentira. Oiga bien. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, cuando una persona comienza a acercarse, a creer y a vivir un mensaje falso,
por lo general, o eso va a causar que se aleje de la verdad. El apóstata te enseña mentira, te predica mentira, te profetiza mentira, pero él mismo está siendo engañado. Oiga bien, ahora, ¿cómo podemos protegernos entonces de la apostasía? Bueno, para protegernos de la apostasía debemos permanecer en la verdad. El apóstol Pablo aconseja en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14 lo siguiente. Mire lo que aconseja el apóstol Pablo. Escuche bien, en 2 de Timoteo 3:14. Mire lo que dice el apóstol. Verso 14. Mire lo que dice el apóstol. Dice, pero persiste tú en esto. Oiga bien, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, alabado sea Dios, que Pablo aconseja que la mejor defensa contra la apostasía es el conocimiento y la aplicación de las Escrituras. Por eso, ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, el apóstol dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que el creyente debe buscar la manera de siempre tener y sacar el tiempo para escudriñar las Escrituras. Porque es de la única manera que vamos a poder identificar un mensaje contrario a la Biblia, un mensaje basado en espíritus de engaño, en doctrinas de demonios. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. Ahora, como comenzamos al principio, enseñando que, o leyendo que cuáles son las características de un apóstata, cómo podemos identificar un apóstata. Escuche bien, para identificar un apóstata tenemos que saber cuáles son sus características, cómo vive, qué piensa, qué enseña. Escuche bien. El apóstata, como dije al principio, es una persona egocentrista. O sea, que se ama a sí mismo. Solo piensa en su persona, en sus propios intereses. Siempre busca, alabado sea Dios, ser el centro de la atención. Mire, mi hermano, yo no sé si usted se ha puesto a analizar cómo viven estas personas que predican un evangelio contrario a lo que enseña la Biblia. Un evangelio, alabado sea Dios, corrupto, corrompido. Un evangelio basado en doctrinas demoníacas, en enseñanzas que contradicen totalmente la Escritura. ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus intereses? Fíjense, hermano, que el apóstata, alabado sea Dios, se identifica en la palabra del Señor, escuche bien, como una persona, alabado sea Dios, que es amadora de sí mismo. Oiga bien, fíjense, hermano, el apóstol, hablándole a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, comienza diciéndole lo siguiente. Mire cómo el apóstol
apóstol se dirige a Timoteo. Dice, también debes saber esto. O sea, en otras palabras, tienes que estar consciente, tienes que entender lo que está aconteciendo, lo que se está moviendo dentro de la iglesia y en tu entorno. No puedes descuidarte, no puedes ignorarlo. Hay un problema hoy en día dentro de la iglesia, que estamos ignorando, alabado sea Dios, el tiempo que vivimos, lo que está aconteciendo dentro de la iglesia, cómo ese espíritu de apostasía se está moviendo. No estamos prestando atención, hermano. Estamos enfocados en otras cosas, en otros asuntos. El enemigo sabe y ha buscado la manera de cómo engañar a la iglesia, de cómo detener el avance de la iglesia. El enemigo sabe muy bien que ya él no puede seguir persiguiendo la iglesia con fuerza, con miedo. No, él ha entendido que ese método no funciona muchas veces. Entonces, ¿qué ha hecho? Él sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, él ha aumentado su ataque a la iglesia. Entendiendo que la iglesia no está entendiendo que le queda poco tiempo. Que está entretenida, que está enfocada en otros asuntos. ¿Y qué está haciendo él? ¿Cuál es el método de él operar hoy en día? ¿Sabe lo que él hace? Se introduce dentro de la iglesia. Se ha introducido dentro de la iglesia disfrazado. Oiga bien, por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, comienza a presentar el carácter de los hombres de los últimos días. Cuando leemos esto por encima, sin analizarnos, pensamos que el apóstol se está refiriendo a la gente de afuera. En cierta manera sí, pero este mensaje no es para el mundo, este mensaje no es para nuestros vecinos, este mensaje no es para el amigo o el compañero de trabajo, este mensaje es para la iglesia. El apóstol está advirtiendo que en los últimos días, el carácter de los hombres de los últimos días va a ser un carácter, alabado sea Dios, completamente enfocado en el hombre mismo, en sus propios intereses, en sus propios deseos, en sacar a Dios del medio y ponerse ellos. Por eso el apóstol dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, una persona amadora de sí mismo es una persona egocéntrica, egoísta, solo piensa en ella. Y estamos hablando del carácter de los apóstatas. El apóstata no le interesa darle gloria a Dios, no le interesa que Dios sea exaltado y glorificado. El apóstata está buscando sus propios intereses, está buscando los aplausos, el reconocimiento, enriquecerse a cuesta de los ignorantes de la Biblia que están dentro de la iglesia. Oiga bien, por eso dice que son amadores de sí mismos. Y una persona amadora de sí misma es avara, que solo busca intereses, ama más los deleites que a Dios mismo. Su corazón está enfocado en qué va a recibir. La avaricia es como la idolatría, hermano, porque la avaricia, en este caso, estos hombres, alabado sea Dios, que presenta el apóstol Pablo, o sea, estos apóstatas, predican un evangelio falso, un evangelio manipulado, pero a la vez se aprovechan del evangelio y han tomado el evangelio como fuente de ganancia, como un negocio, porque en su corazón lo que hay es avaricia, el amor al dinero, el amor a la fama. Solo piensan en lo material. Oiga bien, son vanagloriosos.
Una persona vanagloriosa es una persona que ella misma se adora, que ella misma busca la forma de que lo adoren, de que lo glorifiquen, de que reciba los méritos. Es una persona completamente ególatra. Oiga bien, soberbios. ¿Por qué son soberbios? Porque no, alabado sea tu nombre, les gusta que los amonesten, que le digan la verdad, que le digan que están mal, que están predicando un evangelio falso, que están engañando a la gente. No, ellos son, alabados sea Dios, personas soberbias. No, yo estoy bien mal. Yo soy un siervo de Dios. Son arrogantes. Oiga bien, son blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? Alguien, alabado sea Dios, que se levanta contra lo establecido por Dios, se trepa por encima de Dios mismo. Ya Dios no es el centro del mensaje para ellos, ya Cristo no es el centro del mensaje, sino que el mensaje está diseñado para ellos mismos glorificarse, para ellos mismos exaltarse, para que el hombre lo admire, para que el hombre lo aplauda, para que el hombre lo tenga como el centro del evangelio. Oiga bien, son desobedientes a los padres. Mire, mi hermano, cuando habla de desobedientes a los padres, no simplemente está hablando de que son desobedientes a sus padres, que no se someten a sus padres, no. Cuando habla de desobediencia a los padres, aquí está hablando que no se someten a sus líderes. No se someten a los que están en autoridad. A ellos no les importa someterse a sus líderes, a sus pastores, no. La mayoría de esta gente que están bajo ese espíritu de apostasía ni se congregan. No tienen pastores. Viven, no son ovejas, son cabritos. Se la pasan brincando verjas. Oiga bien. Estamos hablando, alabado sea Dios, de las características de un apóstata. Oiga bien. Son personas, alabado sea Dios, impías. ¿Por qué impías? Hay que establecer la diferencia entre lo que es un impío y lo que es un pecador. Ambos son pecadores. Ambos han pecado. Pero hay una diferencia, hermano, entre lo que es un impío y lo que es un pecador. El pecador es aquel que vive en pecado, que está allá afuera, que no tiene a Cristo, no ha tenido un encuentro con Cristo. Pero el impío es aquel que una vez fue pío, o sea, una vez vivió en piedad, en santidad, en obediencia a Dios, en sometimiento a Dios, pero ahora se ha alejado de esa verdad, vive impíamente. Dios mismo llamó a Israel su pueblo impío. ¿Por qué? Porque Israel es su pueblo. Se alejaron de la verdad, se alejaron de Dios, comenzaron a vivir una vida corrompida. Eso es un impío que había conocido a Dios, había conocido la verdad, había vivido la verdad, pero ahora la niega, ahora vive contra la verdad, ahora vive una vida de impiedad, de maldad, de corrupción, de pecado. Por eso dice que son impíos. Escuche bien. Y son personas sin afecto natural. Miren, mi hermano, una persona sin afecto natural es que no siente amor por nada ni por nadie. No le importa lo que pueda acontecerle a su hermano, a su vecino. Es completamente una persona vacía. Su interés y su caminar solo está enfocado en lo material, en lo que desea, en lo que anhela. O sea, mi hermano, estamos hablando de algo serio en esta tarde. Ahora, me llama la atención
Yo no voy a estar mucho, hermano, porque estoy trayendo como un pensamiento. Ahora, como una persona egocentrista, como estaba diciendo, se ama a sí mismo. Solo piensa en su persona, sus propios intereses. Siempre está buscando ser el centro de la atención. Ahora, hay algo, una característica que muchas veces nosotros debemos pasar por alto. Y es que el apóstata resiste la verdad, se opone a la verdad, busca la manera de opacar la verdad. O sea que los apóstatas se identifican por su oposición a la verdad del evangelio. Ellos se oponen a la verdad del evangelio, como dice el apóstol Pablo, que dejan de seguir la verdad, dejan de vivir la verdad, dejan de predicar la verdad y comienzan a predicar y a vivir un evangelio completamente corrompido, contra la verdad, rechazando la verdad. Oiga bien, estas personas viven una vida apartada completamente de la verdad, o sea, de la fe. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Mire lo que dice el apóstol relacionado con esto, hermano. Mire lo que dice el apóstol, hermano. Es segunda, sí, perdón, hermano. Segunda 2.10, perdón, es 2.10. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, los apóstatas están en peligro, porque se van a perder si no se arrepienten. Oiga bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué hizo Dios con estas personas? ¿Qué va a hacer Dios con estas personas? Que no recibieron, resisten la verdad, se oponen a la verdad, niegan la verdad, han dejado de predicar la verdad, pero ahora viven en la mentira, enseñan la mentira, el engaño. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Bueno, el verso 11 lo dice. Por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, que el apóstata está completamente esclavizado y poseído por un espíritu de engaño. Por eso el apóstol Pablo dice que estas personas enseñan un evangelio demoníaco. Han prestado sus oídos a un evangelio de engaño que se origina en espíritus engañadores, en demonios. Oiga bien, por eso dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, Dios los va a entregar a la mentira, a ese espíritu de mentira. Y cuando la Biblia dice que Dios los va a entregar, es que ya no va a haber remedio. Ese es el peligro de la apostasía, hermano. Ese es el fin trágico de la apostasía. Porque ellos viven engañando, pero ellos también son engañados por ese mismo espíritu que los lleva a predicar un mensaje de engaño. Y Dios los va a entregar, dice la Biblia. Les va a enviar un poder engañoso. ¿Qué es un poder engañoso? Demonios, espíritus engañadores. Miren, mi hermano, Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, Juan lo especifica de esta manera. Miren lo que dice Juan. Juan dice: no creáis a todo espíritu. O sea, Juan está instando, advirtiendo a la iglesia que tenga cuidado de creer antes de oír. Nosotros tenemos la tendencia de creer antes de oír o de analizar lo que escuchamos. La mayoría de nosotros sucede eso. Por eso él dice: alabado sea Dios, que no creamos a todo espíritu, sino que debemos sentarnos a examinarlos primero. Miren, mi hermano, nosotros tenemos la tendencia de decir amén a todo sin primero examinar cuál es la fuente que hay detrás de ese mensaje.
Juan dice que no creamos a todo espíritu. Si usted lee, él no dice no creas a todo profeta, no creas a todo predicador, no creas a todo pastor, no creas a toda enseñanza, no. Él dice no creas a todo espíritu. ¿Por qué? Porque detrás de una profecía, detrás de un consejo, detrás de una enseñanza, detrás de una predicación, hay un espíritu. Ahora, ¿qué espíritu se está moviendo? Eso nos toca a nosotros discernirlo. Por eso no debemos creer con anticipación, no. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé ese discernimiento que necesitamos para discernir entre la verdad y la mentira, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es palabra de Dios y lo que es palabra del hombre, o palabra que viene de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. O sea, que la apostasía, los apóstatas, tienen sus características. Y a través de esas características es que los podemos identificar. Son amadores de sí mismos, son ávaros, vanagloriosos, crueles, intemperantes, son personas altivas, arrogantes, están llenos de avaricia, son mentirosos, son amadores de sí mismos más que de Dios. Y todas esas características se resumen en una, y es: alabado sea Dios, en que el apóstata es egocéntrico, solo piensa en sí, no piensa en los demás, solo busca sus propios intereses. Así que en esta tarde espero que este pensamiento haya sido de bendición para su vida. Les pido que compartan el video para que así la bendición fluya, y nos veremos mañana a esta misma hora. Que Dios me los bendiga en una manera especial.